Bien amigos, vamos a continuar con el tema de la conversión e importación de datos. Para ello le vamos a empezar a dar código a este botón de aquí, abriendo el formulario de importación. Vamos a ejecutarlo. Aquí teníamos que podíamos abrir el fichero. Siempre me ocurre, lo tengo aquí abierto. Cierro la base de datos y a continuación lo abro. E importo los datos. Bien, estos son los datos que queremos importar. Nuestra base de datos puede ser que sea con igual estructura o de diferente estructura. Lo que vamos a hacer a continuación es modificar nuestra estructura de nuestra base de datos de artículos para que se empiece a asemejar a esta estructura y poder importar la totalidad de la información. Bien, para ello vamos a análisis. Aquí tengo la tabla que habíamos creado de artículos, el código, el nombre, 3 PVPs, es correcto. Nos falta hacer serie de información como es la fecha de alta, vamos a darla aquí, fecha de alta de tipo date, log PDA, si es un campo que permite indicar los artículos que van a ser descargados en PDA, las observaciones, que podemos hacerlo de tipo texto y hacerlo grande o aprovechar y utilizar el campo memo. Que en WinDev es, en vez de tipo string, es text memo. Bien. Yo creo que no, que los tenemos todos. Vamos a ver. Código, fecha alta, nombre, número de lote y observaciones. Nos falta el número de lote. No. Bueno, más que número de lote, nosotros vamos a utilizar ya un código para los lotes y poder hacer en su momento la trazabilidad del producto. Entonces vamos a decir código lote. Y en vez de ser numérico, lo vamos a hacer de tipo texto con 15 caracteres. Esta es la modificación que hemos hecho en la tabla. A continuación, WinDev lo que va a hacer es modificar todo el proyecto y actualizar en todos los sitios donde hemos llamado a la tabla, de forma que si ha habido una modificación de un campo o ese campo no existe, cosas así, él nos va a generar el código y nos va a indicar dónde están los errores. Básicamente aquí damos siguiente. Lo de salvar el fichero antes de la modificación se puede hacer, pero no es necesario en nuestro caso, y para desarrollo generalmente no lo hacemos. No ponemos password y con eso se ha modificado el proyecto. ¿Qué quiere decir que se ha modificado el proyecto? Pues que ahora cuando cogemos cualquier parte del proyecto y vamos a importación o a cualquier parte, en el código ya podemos hacer uso del tema de el artículo, la base de artículos, con cualquiera de los campos nuevos que tenemos.
Pero aquí viene un tema que es importante. Y es el tema de que nosotros hemos modificado en nuestro proyecto la base de datos. ¿Qué ocurre? Que generalmente en el cliente esa base de datos no ha sido modificada. Entonces tenemos que modificarla. ¿Qué posibilidades tenemos? Utilizar sentencias SQL, modificar estructura en lo que eran Foxpro, o sentencias SQL a través de SQL o un servidor de SQL, o utilizar la herramienta que nos proporciona WinDev, que es muy potente con sus bases de datos. Bueno, volvemos con el tema. Habíamos dedicado la tabla en nuestro análisis. Ahora vamos a intentar modificar la base de datos físicamente, que nos permite actualizar nuestra base de datos, puesto que nosotros no la hemos actualizado, simplemente hemos modificado el análisis donde se encuentra la definición de nuestros datos, de nuestras bases de datos. Entonces, para ello habíamos dicho aquí en el vídeo anterior que aquí volveríamos a este código, que este código lo que hace es crea las bases de datos si no están creadas. Pero también hay otra función que es hmodify structure y le decimos todos los ficheros. Con estas dos sentencias creamos las bases de datos que no estén creadas, sí que no están creadas. Por ejemplo, artículo sí que está creada, pues no la va a crear. Y con la otra sentencia modify structure nos va a modificar la estructura de la base de datos para mantener todos los nuevos campos, todas las modificaciones que hayamos hecho. No tenemos que hacer a nivel de la base de datos alter campos o modify fields. Básicamente con estos dos comandos nos solucionan la gran mayoría de papeletas que se nos puede dar. Vamos a ejecutarlo y vamos a utilizar creación base de datos. Bueno, básicamente le he dado al botón, no me dice nada. No es una cosa que generalmente agrade a las personas que utilizamos la aplicación, que no nos devuelva un feedback de que ha hecho el proceso. Además aquí vamos a cambiar el título por creación, modificación, estructura. A mí para los títulos me gusta poner el tipo camello en las cadenas, es decir, la primera letra en mayúsculas. Pero eso va a gusto de quien desarrolla. Bien, pues ya está. Lo bueno que tiene es que lo podemos hacer tantas veces como queramos, no hay problema, y la base de datos ya ha sido modificada. Aquí en el análisis la teníamos modificada, pero si accedemos a lo que son los datos, ahora ya sí que tenemos los nuevos campos. Esta era nuestra base de datos, nuestros registros que teníamos anteriormente. Ahora vamos a ver cómo terminar la importación. Vamos a nuestro formulario de importación y aquí en código importar. Aquí hemos importado a la tabla en pantalla, a esta tabla. Un poquito más arriba, vamos a hacer este formulario un poquito más grande y vamos a crear un botón
que va a ser importar artículos. Básicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues lo primero que hacemos es siempre una verificación de cara al cliente de que realmente queremos importar. Lo utilizamos la función YesNo. Si nos responde que sí, entonces hacemos todo el proceso. ¿Realmente desea importar toda la información en pantalla a la base de artículos? Que nos dice que sí, hacemos el proceso. Y básicamente tenemos que hacer, primero, siempre que tratemos con tablas, yo habitualmente necesito una ID de línea y de ID de registro, con lo cual ya tengo este codebix que me permite sacar cierta información. La sentencia esta que no quiero la quito, pero sí que voy a necesitar nrows como table count de table rex. Y como voy a tratar y somos disciplinados, utilizamos una variable k. Perdón, si ya tenemos la nlin, vamos a utilizar nlin to nrows. Un paréntesis aquí es que si en vez de haber puesto esta sentencia así, hubiésemos puesto for nlin 112 table count table rex, la sentencia hubiese sido semejante, pero curiosamente nos indica que aquí hay una advertencia, y es que básicamente en cada loop de la sentencia esta se va a evaluar este límite. Si está metido en una variable como en esta instrucción de aquí arriba, es más rápido que en una función que cada vez se está evaluando. WinDev tiene una opción para quitar ese problema cuando el límite superior no varía, y es utilizar los subguiones en el for. Si en vez de poner for nlin igual a 1 to nrows o to table count, ponemos for nlin igual a 1 subguión to subguión table count, utilizamos esta sintaxis, la función esta solo se evaluará la primera vez, con lo cual no se va a evaluar cada vez. Bien, pero utilicemos lo otro. Y aquí ya simplemente nos quedaría pasar la información. Que la información la tenemos en la tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, pues lo que hacemos es, ¿qué necesitamos? Necesitamos de dfart todos los campos.
y saber de qué columna vamos a sacar la información. De NLIN está claro, porque es la línea. Pero la columna, en vez de a través del atributo, vamos a utilizar como si fuese una tabla, un array. Bien, esto lo que vamos a hacer es darle formato. Vamos ahí y aquí igual. Posiblemente esta información, vamos a dejarlo así. Vamos a ejecutar esto para ver en qué orden nos aparecen los datos. Código nombre, los 3 PVPs, la fecha de alta, el log PDA. Código nombre, los 3, la fecha de alta, el log PDA, las observaciones y el código lote. El código lote está delante. Entonces 1, 2, 3, columna 4, columna 5, columna 6, columna 7, columna 8, columna 9. Lo que hago a nivel de la base de datos es, primero reseteo el registro y a continuación no voy a dar muchos pasos, voy a añadir simplemente ese registro en la tabla T. Entonces ya veremos que es operativo, pero no es eficiente. Porque en el caso que aquí, por ejemplo, le damos 2 veces, nos lo va a añadir 2 veces. Vamos a ver qué tal. Cogemos la tabla, la importamos. Una cosa que se nos ha pasado es el número de lote. Vamos a importarlo con el número de lote. Ah, no, el número de lote lo tenemos aquí, pero está al final. Con lo cual este es el 8 y este es el 9. Es importante saber el número de las columnas, evidentemente. Bueno, ya le doy aquí a importar artículos. ¿Realmente es importar información para tener la base de artículos? Le digo que sí. Y de nuevo hay que enviar un feedback conforme el proceso se ha realizado para que el usuario sepa que realmente se ha realizado. Vamos a ver en la tabla si tenemos la información. Bien, pues sí, aquí la tenemos. Aquí lo tenemos. Incluso ha hecho la conversión para los diferentes datos. Este artículo, los códigos que hemos importado los hemos puesto con una A delante, A001, A002, la fecha de alta, log, las observaciones y código lote. Este artículo, que aquí se ve tan grande la línea, es porque aquí debe haber espacios. Y ya veremos que en el tema de importación, qué es lo que tenemos que hacer, aparte de rellenar el artículo. Pero con esto, en principio, nuestra base de datos estaría importada. Ahora, a continuación, veremos otro tipo de importaciones y le daremos más eficiencia
al tema de esta importación, de que no se pueden repetir una columna, por ejemplo la columna código. Si el artículo ya existe, que no lo vuelva a añadir, que solo añada las modificaciones, por ejemplo. Sería interesante. Aunque si es simplemente una importación desde el principio, generalmente se importan todos los datos y ya de ahí nos olvidamos de la base anterior. Bueno, este vídeo lo vamos a dejar aquí. Ya hemos visto cómo hemos importado. Bien amigos, aquí lo dejamos. Seguimos con la importación en el próximo vídeo. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, ya a los informáticos que nos gusta tanto las siglas, pues utiliza el comando CLS de comparte, like y suscripción, o la casa: like, comparte, suscripción. Venga amigos, nos vemos en un próximo vídeo.